hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Bienvenidos en esta hermosa mañana a una edición más de su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia La Luz del Mundo. En la ciudad de Arrecife, Lanzarote, estamos transmitiendo a través de este dial 93.6 FM Melodía Estéreo para Fuerteventura, la Isla La Graciosa y Lanzarote. Y a través de Facebook estamos transmitiendo también en su página Hablando con la Verdad de la Iglesia La Luz del Mundo. Nos puede buscar también por YouTube. Ahí estamos conectados en este momento, trayendo palabra de verdad, palabra de gracia, palabra de bendición para cada una de vuestras almas. Es un placer, te saluda tu servidor y amigo Emerson Ayllón en esta hermosa mañana, en la cual les invito para que nos acompañen, para que se queden con nosotros durante esta hora de programación en la cual vamos a meditar en las cosas de nuestro Dios. Me gustaría extender este saludo, un saludo de bendición, un saludo de paz que tenemos en la Iglesia de Jesucristo y que el primero en enseñarlo fue nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él saludó con la paz de Dios. De esa forma les extendemos este saludo, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestros corazones. Tenemos también la oportunidad de traer este tema, que lo hemos titulado La familia, los padres y la formación cristiana. Un tema muy importante dentro de la formación del hogar. Para ello me gustaría dar la bienvenida también a nuestro hermano José Albino, que en esta mañana nos va a ayudar a desarrollar este tema juntamente con nuestro hermano Johnny. Hermano José, bienvenido en esta mañana. Hermano, aquí estamos de nuevo, por la gracia de Dios, para traer un hermoso tema a todos aquellos que nos escuchan. Y como usted decía, aquella hermosa salutación que hacía el maestro siempre, que la paz de Dios sea con todos mis hermanos y con nuestros queridos oyentes en esta mañana. Dios sea para con nosotros favorable y nos permita llegar a todos nuestros queridos oyentes de una manera clara y plena. Dios le pague, hermano. Así es el propósito, que este mensaje llegue de una forma clara, que sea de edificación, que sea de beneficio para cada una de vuestras almas. Hermano Johnny Ortega también, bienvenido, hermano Johnny. Sí, muy buenos días, hermano Emerson. Buenos días a todos los que nos escuchan en este día. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y esperamos en esta mañana que nuestro Dios nos permite traer un mensaje de salvación y para mejorar nuestra manera de vivir. Así es, vamos a platicar en esta mañana y quisiera que entráramos platicando acerca de este importante tema, la familia, ya que la familia es una parte fundamental aún de la sociedad. Y es una parte fundamental que Dios también ha establecido dentro de su santo pueblo, ya que Dios hizo la familia con un deseo en el cual en esta mañana vamos a tratar de analizarlo. ¿Cómo influyen los padres en la formación cristiana de los hijos? La formación cristiana es una sola. Es un proceso educativo en el cual los padres instruyen a sus hijos en la sana doctrina. Porque la iglesia del Señor, la iglesia La Luz del Mundo, es una iglesia que es enseñada en una doctrina, en una sana doctrina. Y esa doctrina trasciende no solamente en nuestras vidas como cristianos, como creyentes, sino también debe trascender en la vida de nuestros hijos. Entonces, la formación cristiana depende
de nosotros como padres. Inculcar los valores cristianos y la disciplina, porque esos valores cristianos son los que van a forjar en nuestros hijos una identidad como hijos de Dios y una identidad también como buenos ciudadanos, porque el inculcar valores cristianos, profundos valores cristianos, llena la vida de las personas, de nuestros hijos, de felicidad. Así como sembrar la fe. Esto es trabajo de nosotros como padres, sembrar la fe. Y como resultado formar esa identidad de hijos de Dios, siendo un trabajo no intermitente. El trabajo de educación, el trabajo de formación a nuestros hijos es un trabajo constante, es un trabajo permanente, es un trabajo que no solo debe ir acompañado de palabras, sino que, muy importante, debe ir acompañado de nuestra conducta y de nuestro ejemplo. La instrucción comienza desde pequeños, nos narra las Escrituras. Un niño que apenas había nacido y en esas regiones el emperador dijo que murieran todos los niños recién nacidos. Aquel padre, cuando ve a aquel niño hermoso, dice la Escritura, no quisieron cumplir el edicto de aquel rey y lo pusieron dentro de un Moisés. Y la hermana de aquel niño se fue, vigilando a ver qué acontecía, dónde iba a parar el niño. Y dice que cuando aquel río se llevaba a aquel niño, las criadas de la hija de Faraón tomaron aquel canastillo y se lo llevaron a ella. Y ella dijo, es de los hijos de los hebreos. Y también halló gracia aquel niño delante de la hija de Faraón y no quiso hacer nada. Quiso guardarlo para sí. Ahí estaba la hermana de Moisés y dice la Escritura que lo llevó. Dice, yo tengo una nodriza para que críe a ese niño, y lo llevó. Y Moisés fue llevado desde pequeño nuevamente a la casa de su madre, y su madre dice que lo crió. Sin duda hizo una buena crianza, porque Moisés nunca olvidó sus raíces, nunca olvidó su pueblo. Y al tiempo que Dios tenía señalado, Dios manifestó su gracia, manifestó el propósito con el que aquel varón tenía tenía la vida. Pero vemos cómo influye la enseñanza, cómo influye en la instrucción. Moisés dice que nunca se avergonzó, aunque sus hermanos eran esclavos y él era un príncipe. Él estaba en un lugar de honor en Egipto, pero él nunca se avergonzó de sus raíces. Al contrario, él, cuando maltrataban a sus hermanos, él se afligía porque sabía que él también era un hebreo. Entonces estamos hablando de esta instrucción, hermano José, de esta formación y la responsabilidad también de nosotros como padres en la formación de nuestros hijos. Así es, hermano. La importancia de nuestro trabajo como padres, desempeñado de una manera loable en el entorno familiar, es muy, muy importante. Lo que enseñemos a nuestros hijos, lo que ellos vean, lo que ellos aprendan de nosotros, es muy importante para ellos, porque lo que vean en nosotros, ellos harán después. Se dice en el mundo que los hijos son el reflejo de los padres. Y como usted mismo decía, vemos cómo aquel pequeño llamado Moisés había aprendido de una manera plena quién era, no había olvidado de quién era. Y cuando veía maltratar a sus hermanos, él llegaba y se oponía a aquellas cosas. Cuando entre ellos discutían, él llegaba y les llamaba la atención. Y vemos cómo aquel niño bien enseñado se alejó ni dejó sus raíces. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de los cristianos? Quiere que nosotros seamos perseverantes, como lo fue Moisés. Moisés perseveraba en lo que le había enseñado a su madre. Dios quiere que la perseverancia esté en nuestro peregrinar. ¿Y para qué quiere que esté? Pues para cumplir con ello es necesario tener la fe bien cimentada, la fe que viene de parte de nuestro Dios, no aquella fe que viene del mundo,
porque la fe que viene del mundo está puesta en cosas materiales, pero la fe que viene de Dios está puesto en un fundamento muchísimo más grande, un fundamento mucho más pleno, un fundamento el cual está basado en el reino de los cielos. Sí. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, porque aquello que viene de parte de Dios permanece para siempre en nuestros corazones. Lo mismo debe ser las enseñanzas que nosotros demos a nuestros hijos, aquellas enseñanzas que van a permanecer en los corazones de nuestros hijos para seguir trabajando y luchando cada día en las dificultades que se le presenten. La fe es algo muy importante y tiene que ir bien cimentada en los corazones de nuestros hijos para que de esa manera puedan ellos sacar los proyectos que tengan adelante. Aquellos valores cristianos deben estar regidos permanentemente en nuestra vida desde muy temprana edad hasta el término de nuestras carreras espirituales. Como decíamos, Moisés tenía arraigado aquel sentir en sus corazones, aquel sentir que su madre le había impuesto de que era de los hijos de los hebreos. Nunca lo olvidó. Por ello dejó todas aquellas cosas, aquellos lujos, aquellas comodidades que tenía, como ser el hijo de la hija del faraón, y lo dejó todo. Y vemos las grandes proezas que Dios le permitió a su santo siervo Moisés porque estaba bien cimentado todo lo que le había dejado su madre, todo lo que le había enseñado. Nos dice la palabra de nuestro Dios allá en Marcos 13:13 nos dice, y seréis aborrecidos de todos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. De esta manera hablaba nuestro Señor Jesucristo a sus santos apóstoles de que ellos irían de ser aborrecidos por el mundo, porque decía, vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo, porque ellos habían entendido para qué habían nacido, para qué Dios les había mostrado el camino. Aunque ellos iban a ser aborrecidos, jamás temieron a las cosas del mundo. Se enfrentaron a muchas circunstancias difíciles. Muchos de ellos fueron encarcelados, muchos de ellos fueron azotados, muchos de ellos fueron apedreados, pero sin embargo, ellos permanecían en la enseñanza, aquella enseñanza que viene de parte de nuestro Dios para bienestar de nuestra alma. Así es, estamos viendo, como dice nuestro hermano, requiere este trabajo, esta formación, una perseverancia de parte de nosotros como padres, ya que en nosotros recae esa responsabilidad de que nuestros hijos crezcan con esos valores. Es ver cómo la juventud se pierde. Cuando veníamos para la radio, en camino, veníamos en el coche con nuestro hermano Johnny, ¿verdad? Veíamos a un joven tirado, ¿verdad? Un joven a temprana hora, veníamos tempranito, a las 7:20 de la mañana, veníamos y decíamos, qué pena, ¿cómo está la juventud? ¿Por qué? Porque no se ha sembrado, no se ha formado esos valores que a un corto plazo no se va viendo, pero que trascienden en la vida de nuestros hijos. Así lo dice el proverbista, dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso, hermano Johnny, es responsabilidad directa, ¿verdad?, de los padres esta instrucción. Sí, hermano, pues es responsabilidad de los padres, de la sociedad. Es que en este momento pues vivimos con una sociedad muy, pues se puede decir, desviada de lo que nuestro Dios desde un principio trajo al hombre para enseñar a los hijos y todo eso. Y en la iglesia del Señor es responsabilidad directa de los padres la educación y formación cristiana de los hijos. Practicar las obras de Dios a través del ejemplo, la constancia, consejo y vigilancia. Este cuidado y obligación no concluye ni aun cuando el hijo forme su propio hogar. Sabemos que igualmente como iglesia del Señor y también para todos los que nos escuchan en este momento, es responsabilidad, una responsabilidad directa de los padres,
que eduquen los hijos en los caminos de nuestro Dios, con el temor de nuestro Dios, porque como decía usted, ahora veamos a aquella persona ahí y vemos que yo creo que aquella persona no tiene ni una orientación, es decir, buena de sus padres, porque dicen que los hijos son la imagen de los padres, ¿no? Y pues no estamos criticando ni juzgando porque no es el propósito. El propósito es hacer concientizar a las personas que a través de las cosas que nuestro Dios nos ha dado, los estatutos, podemos ser mejores personas, mejores ciudadanos. Y asimismo dar ejemplo a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios allá en Deuteronomio 4, del 5 al 9, dice: mirar, yo os he enseñado el 5. Dice: mirar, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos en ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pues vemos que es un mandamiento de nuestro Dios. Desde un principio, como nuestro Dios a través de Moisés manda ese mensaje, manda unos estatutos para que aquel pueblo de Israel siga, y para ser ejemplo, para ser imagen de nuestro Dios. Para eso son los mandamientos de nuestro Dios. Y asimismo en este tiempo igualmente, pues la palabra no cambia, la palabra es la misma de siempre, los mandamientos de nuestro Dios son igualmente, y pues nuestro Dios nos manda a que nosotros así instruyamos a nuestros hijos en este camino, y asimismo pues para que sean mejores personas y para que se críen con ese temor de nuestro Dios. Así es, vamos a hacer una pausa en esta mañana. Estamos platicando de este importante tema, la familia, los padres y la formación cristiana de los hijos. Están enviándonos algunos saludos desde El Salvador. Elio Carías Guzmán nos dice: Dios les bendiga, les saludo desde la Iglesia La Luz del Mundo, zona media, San Miguel, El Salvador. También Elizabeth Lobo, desde aquí, desde España, nos saluda, nos manda un saludo, que Dios los bendiga, bonito programa. Y acuérdese, estamos en vivo a través de Facebook, nos se puede encontrar en la página Hablando con la Verdad, o a través de este dial 93.6 FM Melodía Estéreo. Estamos transmitiendo a través de YouTube, de la página también LLDM Lanzarote 1, ahí nos puede encontrar. Estamos en plena sintonía, así que vamos a hacer nuestra primera pausa, pero en breve regresamos con ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Regresamos en esta hermosa mañana en su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia La Luz del Mundo, trayendo este tema en este segundo bloque de este programa de Hablando con la Verdad. Saludamos a todos aquellos que nos comienzan a sintonizar a través de este dial 93.6 FM Melodía Estéreo. Les saludamos a toda nuestra fiel audiencia que se conecta, que nos envía sus comentarios, sus sugerencias. Les invitamos
para que se quede con nosotros en esta segunda parte, muy importante, ya que vamos a considerar lo que pasa a veces y mayormente transmiten a sus hijos la voluntad de Dios. Cuando no se da el lugar a que se infunda en el corazón el temor del Todopoderoso, la falta de virtudes, la falta de formación, la falta de enseñanza en nuestros hijos tiene como resultado un corazón perverso, un corazón malo. Por ello, debe estar en nosotros el cuidado. Un cuidado que en la iglesia La Luz del Mundo, por un enviado de Dios, por un verdadero apóstol de Jesucristo, se nos ha enseñado que la instrucción, que la formación de nuestros hijos comienza aún desde el vientre de la madre. Aún cuando está gestándose aquel ser, desde allí es la enseñanza que se nos ha dado, la hermosa enseñanza que se nos infunde, que desde allí comienza la instrucción. Dicen los salmistas, mi embrión vieron tus ojos. Vemos cómo desde la gestación empieza aquella formación. Quiero que consideremos en esta mañana algo muy importante. Lo vamos a leer en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 10, nos dice las Sagradas Escrituras, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y fíjense bien lo que dice a continuación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, que él había hecho por Israel. Notemos cómo se levanta una generación después de aquella generación que vio las maravillas de Dios en el desierto, después de aquella generación que entró en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, aquella generación que anduvo con Moisés, con Josué, con estos hombres de Dios, y vemos que hubo aquí un descuido. Podemos decir de quién fue el descuido de que se levantara una generación que no conocía a Jehová. ¿De quién fue descuido? Pues indudablemente de aquellos, decíamos en el primer bloque, en quienes recae directamente la responsabilidad, y no es la responsabilidad de la sociedad, no es la responsabilidad ni aún de la escuela, porque donde más tiempo pasan nuestros hijos es en el hogar. Por eso directamente decimos que la responsabilidad de educar, la responsabilidad de instruir, la Escritura nos enseña que es en nosotros como padres. Se levanta aquella generación que no conoce a Dios, que no conoce a Jehová, que vive sin ese temor de Dios, pero es el resultado de la falta de instrucción. Aquí mismo en Jueces 13:8 dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Qué bonito, qué hermoso es cuando en el corazón está esta comprensión. Una comprensión que entendió Manoah. ¿Qué entendió? Entendió que la instrucción de los hijos es una instrucción muy importante y que esa instrucción no puede caer en cualquier manos, no puede ser cualquier fuente la que nos instruya, porque hay muchas fuentes en el mundo de instrucción, como son las redes sociales, como es el internet, como es la televisión, como son las malas influencias. Son fuentes de instrucción de nuestros hijos. Pero qué bonito el deseo de Manoah que expresaba y decía ella. Decía él, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste. Qué bonito cuando comprendemos que hay la necesidad de un hombre enviado de Dios que traiga esa enseñanza, esa instrucción para que sepamos nosotros lo que hacer con nuestros hijos,
para que sepamos nosotros instruir, para que sepamos nosotros conducir en este camino de vida, en este camino de salvación, que solamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios y la instrucción que trae un verdadero hombre de Dios. El proverbista nos dice en el capítulo 9, verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero dentro de esto que estamos hablando, no deja solo a los padres, hermano José. Dios en su amor les da lo necesario en su pueblo santo, ¿verdad? Así es, hermano. Bueno y misericordioso, dice la palabra de Dios, es nuestro Creador, que nos dotó, hermanos, de inteligencia, nos dotó de una sabiduría. En muchas ocasiones, cuando carecemos de aquello, de decir, no estoy preparado para ser padre, no estoy preparado para aquellas cosas, porque es una responsabilidad muy grande la que tenemos delante de nuestro Dios. No solamente como padres, sino como hermanos, porque vemos a aquel pequeño que Dios nos da, ya le vemos como un hermano en Cristo Jesús. Cuando tenemos la enseñanza de nuestro Dios, cuando viene la enseñanza a nuestro corazón y la ponemos por obra, esa enseñanza nos llena a nosotros de inteligencia, de sabiduría, porque nos decía usted, recordando las palabras del proverbista, el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios, y el conocimiento a Él es la inteligencia. El saber que todas aquellas cosas que Dios nos ha dado son para bienestar nuestro, y que podemos utilizar en el camino cuando Dios nos dota de aquella facultad de ser padres. Dios nos enseña y nos muestra, porque Dios reviste con virtudes para ser guías de sendas de rectitud y de justicia, de ciencia, para aconsejar con sabiduría e instruir al Hijo en el camino del Señor. Nos da paciencia para afrontar la etapa difícil de los hijos. Nos da prudencia para la corrección oportuna y preventiva. Nos da humildad para comprender que más que un hijo es un futuro hermano en Cristo Jesús. Qué hermoso cuando tenemos nosotros la enseñanza real de un hombre de Dios, de un hombre puesto por nuestro Dios. En muchas ocasiones el mundo desconoce de que es necesario que haya un hombre puesto por Dios, manifestado por Dios, para que haya palabra de Dios. Decía, cuando vemos las Sagradas Escrituras y vamos al Antiguo Testamento, decían el pueblo de Israel, vamos a ir a la boca de Dios, a ver qué tiene Dios para nosotros, qué nos va a decir Dios para nosotros, porque ellos son la boca de Dios. Es necesario de que haya en la tierra un hombre puesto por nuestro Dios, un hombre a quien Dios realmente le revele los secretos de Dios para manifestar a su pueblo. Es lo que nosotros estamos aquí enseñando, hablando de la familia. Qué bonito cuando estamos en aquel pueblo de Dios y Dios instruye a su santo pueblo, hermanos, en este camino para bienestar de nuestras almas. Había un hombre de Dios llamado Pablo, el cual hablaba aquel muchacho llamado Timoteo. Le hablaba con mucho amor y decía en segunda de Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos la enseñanza que había dado aquella mujer, aquella abuela a Timoteo, en el cual el apóstol Pablo se gloriaba porque veía aquella fe tan hermosa que había en su corazón, aquella fe tan hermosa que le hacía obrar con prudencia, con inteligencia, con paciencia, con humildad, y de esa manera Timoteo, habiendo aprendido de su familia y del apóstol Pablo, enseñaba de esa manera, porque era un hombre entregado a las cosas de Dios. Había en él sabiduría, había en él aquellos dones que Dios derrama, porque dice la palabra de nuestro Dios que toda virtud, que todo buen don viene del Padre de las luces. Cuando buscamos a Dios con un limpio corazón, cuando buscamos a Dios con sincero corazón, Dios nos instruye a nosotros como padres para enseñarles a nuestros hijos el bienestar de nuestra vida.
¿Y cuál es el bienestar? Que busquemos a Dios Todopoderoso, que es el que nos da todas las cosas. En muchas ocasiones el mundo no entiende las cosas de nuestro Dios, pero cuando vamos a las plantas de nuestro Dios, Dios nos ilumina para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos. Es triste cuando en ocasiones, como decía usted, hermanos, dejamos la educación en manos de los profesores. Allí pasan todo el tiempo nuestros hijos, es verdad, pero nuestra responsabilidad es enseñarles el camino verdadero. No dejar a los profesores, en muchas ocasiones los profesores hemos escuchado que se vuelven locos con los alumnos porque no saben ni qué hacer con ellos. Y entonces, es nuestro deber nosotros instruir a nuestros hijos en nuestra casa, en nuestros hogares, enseñarles realmente aquellos valores que son necesarios para ellos. Así es, también es muy importante lo que estamos conversando, ya que, como decimos, esta responsabilidad es de los padres y que debemos tener nosotros también un compromiso en su educación, hermano Johnny. Un compromiso que adquirimos primeramente porque amamos a nuestros hijos, porque no deseamos, ningún padre yo creo que desea el mal para sus hijos. Todos deseamos de alguna forma, ¿verdad? Y todos de alguna manera instruimos, tratamos de instruir, pero lo que hoy queremos compartirles a ustedes es que hay una fuente de agua de vida que nos da lo necesario para que nosotros podamos instruir de una forma adecuada, de una forma correcta, de una forma en la cual no tengamos ningún pendiente de dónde está mi hijo, dónde está mi hija. Tengamos la seguridad de que hemos hecho un buen trabajo, ¿verdad? Como padres. Ese es el compromiso, hermano Johnny, del que vamos a hablar ahorita en el nombre del Señor. Sí, hermano, pues la responsabilidad en la ocasión que Dios le ha dado a los padres va acompañada de un compromiso con el trabajo y la misión apostólica. Pues vemos que en la iglesia del Señor, pues no somos dirigidos por cualquier hombre, dirigidos por un hombre enviado de Dios, un gran apóstol. Y así como el tiempo que hablaba nuestro hermano José, el tiempo de Moisés, el pueblo para hablar con Dios buscaba a Moisés, porque Moisés era la boca de nuestro Dios. Igualmente en este tiempo, también Nazón Joaquín es la boca de Dios en este tiempo, y a través de él, pues nosotros como padres, pues también recibimos un consejo, recibimos un compromiso, y a través de ese consejo, pues viene el compromiso, comprometernos con nuestros hijos, a guiarlos por el mismo camino, pero un camino que es a través del trabajo apostólico, del trabajo del apóstol de Jesucristo. Dice, porque en la formación de los hijos se fortalece la iglesia, porque en ellos son el futuro, quienes el día de mañana anunciarán el evangelio, y cada uno formará parte del cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho a su apóstol. Pues lo más importante, hermanos, que debemos, y todos los que nos escuchan en este momento, pues cuando vamos a imitar a alguien, pues imitar a alguien que es buen ejemplo. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos a quien imitar en este tiempo, que es al apóstol de Jesucristo, porque vemos que él con su ejemplo, consejo, porque un consejo que viene de parte de nuestro Dios, pues nos enseña cómo debemos manejarnos como padres, cómo educar a nuestros hijos. Es algo que nosotros, es una responsabilidad, es un deber que nosotros tenemos que cada día inculcarle a nuestros hijos el temor de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios allá en 1 Corintios 4:16, dice, por tanto os ruego que me imitéis. Decía el apóstol Pablo, pues igualmente pues es un consejo que da el Espíritu de Dios, imitar, como en aquel tiempo el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, por tanto ruego que me imitéis. Igualmente el apóstol de Jesucristo en este tiempo dice a la iglesia del Señor, invita a toda la humanidad que lo imiten, porque a través de él no vamos a ver cosa mala ninguna, sino que vamos a ver cosas buenas para nuestra vida, para nuestra familia, para cómo educar a nuestros hijos, porque a veces pensamos muchos en el mundo, y igualmente
en lo humano pensamos que dándole nada más cosas materiales a nuestros hijos, ya somos buenos padres. Yo creo que eso no, porque nada más si damos cosas y no enseñamos el temor de Dios, no le enseñamos los valores a nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Estamos sacando a través de, si nada más los criamos pensando que llevándole mejor móvil, las mejores cosas materiales, somos buenos padres, estamos muy equivocados, porque ahí los estamos volviendo rebeldes. Lo estamos, que en el momento que ellos quieran algo y va a haber el momento que no va a haber cómo dárselo, aquel hijo va a reaccionar de una manera violenta, grosera, ¿ya me entiende? Pero esa no es la invitación del apóstol de Jesucristo. Lo que invitamos la iglesia del Señor es en lo espiritual, a ser más personas, a ser, como siempre decimos la iglesia del Señor, mejores ciudadanos para el mundo y mejores cristianos para Dios. Así es, estamos compartiendo con ustedes este importante tema que hemos mencionado, que mis hermanos han mencionado algunas cosas muy importantes, que esperamos que lo que se vierte, lo que se habla en esta hora pueda a ustedes servirles, como hemos dicho, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Queremos nosotros que nuestros hijos sean sabios, que nuestros hijos sean buenas personas, que nuestros hijos tengan esos profundos valores cristianos sembrados en sus corazones. Y cuando hacemos ese trabajo de sembrar en ellos esos profundos valores, como decíamos anteriormente, en el padre no hay ninguna preocupación de cómo está su hijo, de qué estará haciendo mi hijo, mi hija. Ya es tal hora, ya son las 2, las 3 de la mañana y no ha venido a la casa. ¿Dónde estará? Hay preocupación como padres. Pero eso Dios quiere que lo evitemos. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Pues como tomaba el hermano Johnny aquel texto en el primer bloque, como Dios ponía delante de Israel la vida y la muerte, el bien y el mal. Y le decía, qué nación grande, tiene leyes, tiene estatutos, como hoy los tiene el pueblo del Señor, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos, porque ese es el fin de la enseñanza de Dios. No es Dios quien se beneficia a través del cumplimiento de la ley. Somos cada uno de nosotros, somos nuestros hijos los que se ven beneficiados. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y entraremos en el tercer bloque de nuestro programa en breve. Regresamos con todos ustedes en su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia, la Luz del Mundo. Recuerda, nos puedes contactar a través del 618-783-574. Tu servidor Emerson Ayón te atenderá con mucho gusto. O el número habitual de cabina, el número de cabina 928-96-1152. Búscanos en Facebook como Hablando con la Verdad de la Iglesia, la Luz del Mundo. En breve regresamos. Regresamos en esta hermosa mañana en su programa Hablando con la Verdad, entrando ya a esta tercera etapa de nuestro programa. El día de hoy hablando acerca de la familia, los padres y la formación cristiana. Hemos considerado diferentes puntos dentro del desarrollo de nuestro tema. Primeramente, en la importancia de la formación, ya que la formación de los valores cristianos va a trascender en la vida de nuestros hijos. Y lo importante es que esa formación comience, decíamos, desde la gestación, desde que está gestándose aquel embrión, desde que son pequeños, porque así nos enseña la palabra de Dios. El proverbista nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta instrucción, decíamos, es responsabilidad directa de nosotros como padres. La educación y formación cristiana de nosotros es nuestra responsabilidad. Motivarlos, enseñarlos, animarlos, no solamente a través de las palabras, sino también a través de nuestras obras, porque nuestros hijos aprenden más de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros decimos. Captan más el ejemplo, captan más las obras que lo que uno pueda decir. De tal manera que si
Mi instrucción, mi palabra debe ir en congruencia, debe ir en armonía con lo que yo le digo. Como por un ejemplo, si yo le digo a mi hijo, mira hijo, no robes, y aquel hijo me ve robando, ¿verdad? O quizás le digo yo a mi hijo, oye hijo, no mientas, mentir es malo. Pero en ese momento quizás me llaman por teléfono, contesta mi hijo y me dice, mira, dile que no estoy, ¿verdad? Estoy inconscientemente, le estoy diciendo yo no mientas, pero le estoy mostrando el ejemplo de mentir, ¿verdad? Entonces, esa instrucción, esa formación es muy deficiente porque no va a trascender, no va a servir de nada, ¿verdad? Va a ir viendo nuestros hijos lo que yo haga. Lo necesario por eso de la instrucción, ¿verdad? Del apóstol del Señor, de la instrucción que tenemos en la iglesia, la luz del mundo. Claro. Si estamos enseñando de palabra, tenemos que ser congruente con todo lo que hacemos, con nuestro obrar. No podemos decir a nuestro hijo, mira, no fumes cuando yo fumo más, no tomes cuando yo tomo más. Entonces, ¿qué estoy enseñando a mi hijo? Estoy enseñando de una manera indirecta a hacer cosas indebidas. Por eso nuestras palabras y nuestro obrar debe ser congruente. ¿Qué padre no desea el bienestar para su hijo? Todos como padres deseamos siempre lo mejor para nuestros hijos. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuán más Dios que es bueno dará todo cuanto nosotros le pidamos? Cuando le pedimos a nuestro Dios aquellas virtudes que vienen de Él, esas virtudes que solamente vienen de parte de nuestro Dios y que son necesarias para nosotros edificar en nuestro hogar, cimentadas en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra roca, que es nuestra piedra, es en el cual edificamos para fortalecernos cada día. Decimos a nuestro Dios que nos llenen aquellas virtudes y debemos de ser diligentes. Por eso decía el apóstol Pedro en una de sus cartas, en la segunda de Pedro, en el versículo 1, capítulo 5, decía, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermosa enseñanza que hemos recibido y que seguimos recibiendo de parte de nuestro Dios por medio de sus elegidos. Esta enseñanza no ha cambiado. Esta enseñanza sigue siendo la misma hoy, mañana y siempre porque nuestro Dios es uno solo. El mundo cambia, el mundo trasciende, sus modas pasan y todas aquellas cosas, pero Dios sigue siendo el mismo y su enseñanza sigue estando con nosotros porque en este tiempo hay un hombre puesto por nuestro Dios manifestando al mundo el amor de nuestro Dios a la humanidad, porque dice la palabra de Dios, porque os he puesto para luz hasta lo último de la tierra. Que Dios nos permita seguir creciendo en estos valores espirituales, morales, el cual llega a nosotros por medio de la revelación de nuestro Dios, por medio de sus ungidos. Dios le pague a nuestros queridos oyentes, Dios siga alimentando sus corazones para que de esa manera, de una manera plena, como decíamos al comienzo, sigan llegando aquellas palabras de amor que manifestamos cada domingo a todos aquellos que nos escuchan. Así es importante lo que estamos platicando, ya que no estamos hablando de algo que pueda comprar y que pueda devolver. No, estamos hablando de nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos son valiosos, nuestros hijos valen mucho para nosotros y para Dios valen mucho nuestros hijos, ¿verdad? Son de grande valor para nuestro Dios y por eso Dios trae estos temas, estas enseñanzas que esperamos sean de su edificación. Sí, hermano, pues un pensamiento que llega ahora en el hermano. De pronto los que nos escuchan dirán, no, pues ellos dicen que el apóstol, que él nos guía, que una cosa, lo otro. Sabemos que la palabra de Dios dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué dice el Espíritu de Dios así? Porque en ellos, si nosotros seguimos, somos imitadores del apóstol de Jesucristo, en ellos vamos a hallar instrucción, guía, consejo, y así pues vamos a identificarnos se puede, como cristianos y también como buenos padres si seguimos las instrucciones apostólicas.
Dice la palabra de Dios allá en Filipenses 3:17. Hermanos, ser imitadores de mí, mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pues nos dice el Espíritu igualmente mirar los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros, dice el apóstol Pablo. Pues igualmente, pues la invitación es esa, seguir la enseñanza apostólica, seguir la enseñanza que trae la iglesia a la luz del mundo, porque es una enseñanza que viene directamente de nuestro Dios, y así vamos a encontrar ese ejemplo, vamos a hallar el consejo, vamos a hallar el consuelo, y así mismo podemos transmitirle aquellas cosas a nuestros hijos. Así es, les agradezco, mis hermanos, hermano José, les agradezco, ¿verdad?, esta mañana, esta colaboración dentro de este importante tema. Yo le pague a usted, hermano, por permitirnos estar con usted en este programa, sabiendo que estamos haciendo un trabajo, el cual estamos ayudando un poquitico al varón de Dios en ese trabajo, que es manifestar el amor de Dios a todos los lugares de la tierra, esperando que el fruto dé resultados como espera nuestro Dios, que lleguen muchas almas, porque hay muchas almas que están escuchando la palabra de Dios, que Dios haga la obra en sus corazones y les permita aquella sabiduría, aquel entendimiento que viene de parte de nuestro Dios, el cual llena de bienestar el alma del hombre y el cual le permitirá un día alcanzar aquella corona de vida, la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo prometió a todos aquellos que le creyesen. Sí, hermano Johnny, Dios le pague también en esta hermosa mañana. Amén, hermano, y Dios les pague a todos los que nos escuchan en este momento, y esperamos que una o dos palabras llegue a su corazón, a sus hogares, para ser mejores padres. Así es, pues ya el tiempo se nos ha acabado, pero les invitamos a que el próximo domingo a esta misma hora, a través de este mismo medio, nos sintonice en su programa Hablando con la Verdad, palabras de vida, palabras de salvación, palabras que llenan de esperanza nuestro corazón. Nos despedimos. Se despide tu servidor y amigo Emerson Ayón, pero quedo a vuestra disposición en el número 618-783-574. Hoy tenemos nuestra escuela dominical aquí en la calle Doctor Gómez Ulla, número 78 en Arrecife, Lanzarote. Les invitamos para que escuche la palabra de Dios, para que conozca la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Hasta el próximo domingo, si Dios nos da la vida, estaremos aquí nuevamente en estos micrófonos. Dios los bendiga y la paz y la gracia del Señor Jesucristo quede en vuestros corazones.